La salud debe ser un estado de completo bienestar físico, social y mental, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Radio Sonora presenta Consultorio en Directo, donde el contacto con médicos y especialistas es parte de nuestro servicio a la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar con nosotros en Consultorio en Directo, su programa médico de Radio Sonora. Soy Yolanda de Belderray, le doy la bienvenida dándole los números en cabina 6622-220141. Si quiere comunicarse vía WhatsApp, 6628-47-2364. Hoy nuestro invitado es el doctor Francisco Alberto Navarro. Él es cardiólogo. Vamos a platicar sobre enfermedad valvular aórtica. Hoy vamos a saber quién es, quiénes podemos tenerlo, de qué se trata, duele, cómo nos podemos enterar, cuáles son los síntomas, es grave, se puede prevenir. De todo esto y más, hoy vamos a aprender con el doctor Francisco Alberto Navarro, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Vamos a hablar, ¿qué es la valvulopatía y cómo se clasifica? Bueno, etimológicamente, valvulopatía es enfermedad de una válvula. En este caso, sería de la válvula aórtica. La válvula aórtica es la válvula más importante, yo pienso, del corazón, porque es por donde sale la sangre hacia todo el organismo. Esta válvula, como vamos a ver más adelante, puede ser afectada por diversas enfermedades, desde congénitas hasta enfermedades de la vejez. Suena como algo serio. Sí, estas enfermedades de la válvula aórtica, cuando la válvula aórtica está dañada, principalmente cuando la válvula se calcifica y está estrecha, es una enfermedad que no se trata médicamente con pastillas, no se trata con algún tratamiento al que estamos acostumbrados. La única manera de tratarla es quitar esa válvula o sustituirla por otra. Ay. Doctor, ¿cuáles son las causas más comunes de valvulopatía? Muy bien. Si nos vamos a las edades extremas de la vida, la cardiopatía congénita más común que afecta a la aorta se llama válvula aórtica bicúspide, es decir, la válvula aórtica anatómicamente tiene 3 componentes, 3 valvas. Cuando esa válvula de nacimiento trae 2 valvas, con el tiempo se va estrechando, se va calcificando y en la edad adulta puede necesitar operación. Y en el otro extremo de la vida, la gente ahora vive más años. Entonces se manifiesta más las enfermedades por degeneración de la válvula aórtica. Se va calcificando hasta un punto en que se estrecha y amerita cambiarse esa válvula. En una parte intermedia tenemos otra enfermedad de la válvula que es la cardiopatía reumática, es decir, cuando en la infancia y juventud el paciente tiene fiebre reumática, en segundo plano esa enfermedad afecta a la válvula aórtica y también es una causa. Ok, doctor, ¿qué síntomas pueden indicarnos que estamos teniendo una valvulopatía? Muy bien. Muchas veces esta enfermedad no se manifiesta clínicamente hasta edades tardías, cuando la válvula ya está muy, muy obstruida. Y a veces se descubre porque el paciente se le detecta un soplo. El soplo se puede detectar y aún siendo la valvulopatía muy avanzada. Pero las manifestaciones más importantes son dolor en el pecho, es decir, yo hago un esfuerzo y me duele. 2, hago un esfuerzo y me falta el aire. Y número 3, cuando pierdo el conocimiento. De tal manera que cuando se presentan estos síntomas, eso quiere decir que ya esa válvula se tiene que cambiar. Ok, entonces dolor en el pecho. Dolor en el pecho. Falta de aire y pérdida del conocimiento. Pérdida, o sea, nos faltó el aire y perdimos te desmayaste. Exactamente. Se llama, en ese caso, médicamente eso se llama síncope. Un síncope. ¿Sería un síncope cardíaco? Exactamente. De cualquier manera, una vez presentados estos síntomas, es muy importante acudir al médico porque si yo no le hago caso a estos síntomas, tengo una mortalidad a 2 años de 50%.
Es decir, de 100 pacientes que presentan estos síntomas y no se operan, el 50% va a estar fallecido a los 2 años. Doctor, ¿cómo se diagnostica la valvulopatía? Valvulopatía aórtica. Ajá, ¿qué pruebas se utilizan? Muy bien. Primeramente, clínicamente, el paciente debe acudir con el especialista, en este caso el cardiólogo. Los exámenes básicos son un electrocardiograma, una radiografía del tórax y posteriormente se evalúa la anatomía de la válvula y del corazón en general con un estudio que se llama ecocardiograma Doppler. El ecocardiograma nos da luz sobre cómo está trabajando ese corazón, su tamaño, sus dimensiones y las características de la válvula. Nos dice si la válvula está calcificada. Medimos los gradientes, es decir, la diferencia de presión entre el corazón y la arteria aorta. Y el área valvular. El área valvular es un parámetro muy importante para determinar si ese paciente va a necesitar cirugía. De eso me gustaría mucho que nos platicara si siempre es cirugía o se puede intentar con tratamiento. Aquí no existe un tratamiento para quitar la enfermedad en sí. Se puede dar tratamiento para tratar la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pero a fin de cuentas, si no se quita el fenómeno que está condicionando los síntomas, ese paciente no se va a mejorar. Generalmente el tratamiento, cuando las condiciones del paciente lo permitan, tiene que operarse. Doctor, ¿y existe alguna edad en la cual seamos más susceptibles a tener esta enfermedad? Sí, cómo no. Generalmente en la vejez se puede decir, en los mayores de 65 años, existe una incidencia aproximadamente del 10% de la población que tiene este problema. Entonces, en esas edades extremas es cuando se presenta más frecuentemente esto. Y debemos estar muy atentos a los síntomas, ¿verdad? Así es. Aquí, en el caso de las valvulopatías, en este caso de la válvula aórtica, hay muchos signos muy evidentes, es decir, el paciente acude a consulta por otra cosa, el médico ausculta al paciente y ahí detectamos el soplo. Los pulsos del paciente van a ser más lentos y retardados. A veces se descubre ya tardíamente, es decir, a veces el paciente acude porque se hincharon los pies y ahí detectamos que tiene un problema en la válvula aórtica. Otra cosa muy importante es cuando la válvula está estrecha, es una cosa, se llama estenosis aórtica. A ver, háblenos de eso, de la estenosis. La estenosis aórtica es que la válvula se va cerrando con el tiempo. Acuérdese que si una válvula está mal formada, existe un flujo turbulento a través de la válvula. Eso permite la acumulación de calcio y colesterol ahí en la válvula y con los pasos de los años se tapa prácticamente. Y la otra enfermedad en la válvula aórtica se llama insuficiencia de la válvula aórtica, es decir, que la sangre, el corazón expulsa la sangre hacia todo el cuerpo, pero la sangre se devuelve hacia el corazón porque la válvula es incompetente. Ahorita mencionaremos algunas características de cada una de ellas. A ver, vamos, dígame las características. En la estenosis aórtica, o sea, la estrechez de la válvula, generalmente los síntomas más importantes son, como le decía, el dolor en el pecho. El dolor en el pecho es porque el flujo de sangre a través de la válvula estrecha es tan importante que no alcanza a oxigenar los órganos que debe de irrigar ese corazón. Aparte del corazón, las paredes están mucho más gruesas. Entonces, ese músculo hipertrofiado o más grueso necesita más cantidad de sangre oxigenada para trabajar. Entonces, eso provoca el dolor. Con el tiempo, si no se trata el problema, ese corazón, vamos a decir que se hace fibrótico. ¿Qué quiere decir fibrótico? Que la fibra muscular se daña. La fibra muscular se daña y se vuelve incompetente, o sea, no se contrae adecuadamente ese corazón. Y caemos en lo que llamamos la insuficiencia cardíaca, que es todos los síntomas relacionados como son falta de aire,
hinchazón de sus extremidades, hinchazón de su estómago por congestión hepática. Es una condición que es tardía, es decir, es una manifestación tardía porque cuando el paciente no acata todos los síntomas iniciales, puede llegar a esa situación. Y la contraparte de que es la insuficiencia de la válvula. En la insuficiencia de la válvula aórtica es una sobrecarga de volumen, es decir, el corazón expulsa la sangre, pero esa sangre se devuelve. Entonces, esos pacientes a veces es muy difícil que tengan síntomas, hasta que los síntomas se presentan cuando el paciente ya tiene su corazón muy dañado. Entonces, todo está estrechamente relacionado y es muy probable que nosotros en casa podamos confundir estos síntomas. Así es. Es la importancia de acudir cuanto antes y hacer la cita al cardiólogo, porque él es el que nos va a decir si es una estenosis aórtica, si es insuficiencia aórtica, si es valvulopatía, qué estás pasando, ¿no? Bueno, la valvulopatía en sí es la enfermedad de la válvula, ¿no? Hay que determinar si es estrechez, que es la estenosis. Hay que determinar si es insuficiencia, que es la sobrecarga esa que tiene el corazón porque la sangre se devuelve. Pero a veces pueden coexistir la estrechez y la insuficiencia. Ay, no. Vamos a ir a un corte, doctor, y regresamos. Perfecto. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Consultorio en Directo, su programa médico de Radio Sonora. Soy Yolanda de Belderrain. Estamos platicando con el doctor Francisco Alberto Navarro, cardiólogo. Estamos hablando de enfermedad valvular aórtica y nos damos cuenta de que es tan complejo este asunto del corazón. ¿No cree usted que solamente el corazón se ve comprometido cuando estamos enamorados? No. Muchas enfermedades que se pueden parecer, que pueden dar los mismos síntomas, ¿verdad, doctor? Que pueden ser graves, que no debemos de ignorar esas señales que nos manda. Doctor, díganos algo. ¿Esta enfermedad de la valvulopatía se puede prevenir? Pues tanto como prevenirse, no, porque si yo nací con una válvula mal formada, es imposible prevenir eso. Y dos, si yo vivo muchos años, también es difícil porque el corazón envejece y se calcifica y se tapan las válvulas. Entonces, lo que sí se puede hacer es detectarla a tiempo y darle seguimiento, ¿no? Es decir, no esperar a que el corazón esté dañado para cambiar esa válvula, ¿no? Ok. Doctor, me están pidiendo su número de teléfono para hacer una cita. Es el 6622 17 18 16. 6622-17-18-16. Puede hacer su cita con el doctor Francisco Alberto Navarro, cardiólogo. Haga su cita ya, no lo deje para después. Si ya sintió un dolorcito o algo, de verdad que mañana puede ser tarde. Doctor, ¿qué puede pasar si ignoramos? Si ya sentimos que nos falta el aire, ya nos desmayamos una vez, nos duele el pecho cada tanto tiempo. Esos son avisos, ¿verdad? Sí, la prevención como está en el seguimiento. Si yo acudo a tiempo, yo me voy a favorecer con calidad de vida y con cantidad de vida. Por ejemplo, como son enfermedades, estas enfermedades son enfermedades que se puede hacer algo, o sea, se puede cambiar esa válvula, entonces, y le das al paciente calidad de vida y le das cantidad de vida. Exacto, porque si hacemos caso omiso nos puede ir muy mal. Sí, como le digo, estadísticamente, le mencionaba hace rato que tengo una posibilidad de 50%, una vez iniciados los síntomas, de 50% de morir en 2 años. En cambio, si me opero, tengo una posibilidad de 75% de estar vivo a 5 años. Ok, vale la pena, doctor. Sí, porque también hay que considerar algunas cosas. El paciente, sobre todo el paciente
en edad avanzada, no solamente tiene eso, tiene otras comorbilidades. Puede ser hipertenso, puede ser diabético, puede tener lo que ahora llamamos fragilidad, es decir, la fragilidad misma de la senectud. Entonces, se va a beneficiar con el tratamiento que le vamos a dar en el corazón, pero tiene otras comorbilidades que le pueden causar problemas. Sí, debemos de poner atención a las señales que envía nuestro cuerpo, ¿verdad? Doctor, ¿qué es la valvuloplastía y cuándo se utiliza? Muy bien, existen varios métodos para aliviar la estrechez de la válvula. Puede existir los métodos invasivos no quirúrgicos. Empezaron cuando veíamos pacientes que estaban muy graves, que no se podían operar en ese momento y había que aliviar la obstrucción de la válvula. Entonces, la valvuloplastía aórtica consiste en meter un catéter. Es un balón que se infla a presión, a mucha presión, para aliviar la válvula mientras el paciente está en condiciones de ser operado. Después se implementó un método que está muy de moda actualmente, que es cambiar la válvula sin una operación quirúrgica, sin abrir el esternón, sin ser a corazón abierto, ¿no? Se llama TAVI. ¿Y cómo se hace? Se mete un catéter por una arteria hasta la válvula y se libera la válvula por encima de la válvula que está obstruida. ¿Es menos peligroso que una cirugía de corazón abierto? Sí, pues peligroso en el sentido, todo tiene sus riesgos, ¿no? Como son pacientes que se les está dando un tratamiento para aliviar una obstrucción mientras se puedan operar, es decir, pues tiene sus riesgos, claro. Pero cada vez se hace más frecuentemente en pacientes con menos riesgo, es decir, empezó en pacientes que estaban muy graves, que no se podía poner en ese momento, y ya se ha generalizado el uso de ese método, ¿no? Qué bien. Sí, lo que hace 5 años era así que un sueño, no lo podíamos pensar, ya se hace aquí en nuestra ciudad, en Hermosillo, Sonora. Se hace aquí en nuestro medio con muy buen éxito. Exacto, qué maravilla, doctor. Antes teníamos que viajar a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, hacer este tipo de procedimientos y ahora tenemos aquí mismo a los especialistas, toda la aparatología, la alta tecnología. De verdad que definitivamente sí tenemos un muy, muy buen nivel médico en Hermosillo. Estoy muy contenta y muy orgullosa de todos ustedes. Qué bueno. Doctor, díganos por favor cuáles son los riesgos y complicaciones, como lo decíamos, de la cirugía valvular. Muy bien, la cirugía es el otro método alternativo para aliviar la obstrucción. Generalmente se utilizan válvulas mecánicas y válvulas biológicas. Las válvulas biológicas tienen una característica que con el tiempo se calcifican, aunque ya se ha mejorado muchísimo la calidad de los tejidos con que se hacen las válvulas, pero al paso del tiempo se van degenerando y se van calcificando, entonces hay que cambiarlas. Las válvulas biológicas inicialmente eran de corazón bovino, generalmente también de corazón porcino, de pericardio, pero ahora ya existen otros tipos de tejidos que son más nobles y duran un poquito más. Eso se deja para pacientes que no tienen mucha expectativa de vida, es decir, que la expectativa de vida es corta y aparte que tienen alguna contraindicación para el uso de anticoagulantes. Cuando se pone una válvula, sobre todo una válvula mecánica, se tiene que dar anticoagulante porque pueden formarse coágulos. Como es un cuerpo extraño, pueden formar coágulos y eventualmente producir una embolia. Entonces las válvulas biológicas de tejidos permiten no dar anticoagulantes. Las válvulas mecánicas son de otros materiales que necesariamente se tiene que dar un anticoagulante. Y el manejo del anticoagulante pues está expuesto tanto a una sobredosis como a una dosis ineficiente. Si se sobrepasa la dosis del anticoagulante, el paciente puede sangrar, y si la anticoagulación
no es eficiente, puede haber una trombosis. Entonces, cada una de las dos situaciones tiene sus pros y sus contras. Generalmente la válvula mecánica se da para pacientes más jóvenes, menores de 65 años, y la válvula protésica biológica se da para pacientes un poquito mayores o con menos expectativa de vida. Doctor, si no hacemos caso, si decimos, pues es que me duele a veces y a veces me falta el aire, pero pues siento que no pasa nada, no le voy a dar importancia, ¿te puede dar un infarto? Sí, o sea, puede suceder todo porque la enfermedad está progresando. Generalmente lo más común es la insuficiencia cardíaca o bien los síntomas se hacen incapacitantes, sobre todo la angina, o sea, el dolor en el pecho se hace incapacitante. Y los pacientes que tienen síntomas de ese tipo, pues pueden tener muerte súbita. Entonces, ese es el riesgo. El paciente que tiene un problema en la válvula aórtica y no tiene síntomas, es rarísima la muerte súbita. Pero el paciente que tiene síntomas es mucho más frecuente la muerte súbita. Bueno, pues ya lo está diciendo el experto, no lo deje para mañana. Puede hacer su cita ahora mismo. Le voy a repetir el número del doctor Francisco Alberto Navarro, cardiólogo. Es el teléfono 6622-1718-16. Si usted nos está escuchando en una ciudad, en una población fuera de Hermosillo, haga su cita, póngase de acuerdo con el doctor qué día puede recibirlo, a qué hora. Siempre los médicos cuando son pacientes foráneos son muy adaptables, tratan de recibirlos, de atenderlos. Y ¿saben qué? Me gusta mucho de este programa también, que cuando vivimos en algún pueblo, en no sé, del río, no sé dónde, y de repente necesitamos para nuestro papá, para nuestro abuelito, no sé, un cardiólogo. Y dices tú, ¿con quién voy? ¿A dónde voy? Llegas a la ciudad y te sientes perdido, no sabes para dónde ir, cómo moverte, etcétera. Es por eso que en este programa nos gusta mucho presentarles a médicos de toda nuestra confianza, especialistas con una gran reputación, para que usted no tenga tanto trabajo en el momento de elegir a un médico para usted o su familia. Le repito el número 6622-1718-16, doctor Francisco Alberto Navarro. Doctor, algo que quiera agregar, porque ya nos vamos, ya se terminó el tiempo, a nuestros queridos radioescuchas que tal vez están posponiendo esa consulta con su cardiólogo. Muy bien, estos temas son, bueno, para nosotros como cardiólogos son temas pues emocionantes e importantes. Y lo importante es porque se puede hacer algo por la gente, es decir, si el paciente llega a tiempo, le podemos ofrecer algún tratamiento que va a ser efectivo. La única limitante que yo veo cuando el paciente no tiene algún servicio médico o algún seguro de gastos médicos es el costo. Las cirugías de corazón pues son costosas, pero el paciente que tiene servicio institucional o seguro de gastos médicos pues se le puede hacer. Si usted pregunte, todo se puede solucionar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Rocío Morales, muchas gracias. Fernanda Castro, a usted en casita. Hasta la próxima. Los esperamos en una próxima emisión de Consultorio en Directo de Radio Sonora.